amiga. Amiga, ¿cómo estás? Bien, ¿y ahora qué andas haciendo? Ay, pues preparándome porque, pues tú sabes, con esta cuarentena tenemos Ajá. que iniciar. Y yo los fines de semana trato de hacer como estilo restaurante en mi casa. Entonces preparo una rica cena, me arreglo y bueno, para pensar que estoy dentro de un restaurante. Ok, no, bueno, te voy a copiar la idea porque con esto del confinamiento, la verdad es que, mira, se me hace una muy buena idea para nuestros amigos también. Oye, sí, para salir de la monotonía, del encierro, todo, Sí, arreglar bonito, ponerse una toda guapa. exactamente. ¿Y tú qué vas a hacer hoy? Cuéntame. Ay, pues es que, mira, te hablaba para presumirte esto, mira. ¡Oh! Mira, No, ¿qué es esa delicia? mira, es un dulce típico de México que se llama gaznate. Y lo hice porque pues extraño mucho a mi mamá y porque era su dulce favorito de mi mamá, porque cuando éramos chiquitos pasaba el merenguero a decir merengues y tenía su gritito así merengues y bueno, todos de niños así de mamá, mamá, un merengue, un merengue y pues vendían estos, vendían merengues en vasitos, venden merengues así horneados y pues como ¿Sí? hice tu pasta carbonara, que bueno, quedó espectacular, Ujú. ya saben, los amigos tienen las fotos, equipo Mimi, equipo Dani. Pues dije, ¿qué voy a hacer con tanta bendita clara de huevo, verdad? Ok. Y salió este súper postre mexicano. Sí, dije, pues ya sé, voy a hacer los gaznates y también hice unos merenguitos horneados que bueno, mira, tin, 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 esta cosa deliciosa. Uy, súper. Mi hija los adora. No, bueno, Pero si supieras, a mí siempre me quedan mal. Yo no tengo buena mano para el dulce. con mi receta, sin problemas, te va a quedar Ujú, al 100, no te preocupes, es una receta sí tiene su truquito, ujú. pero si la sigues es súper fácil de hacer. Te quedan, el secreto es el horneado, el dejarlos ahí tranquilos en Ujú. temperatura baja por el tiempo que necesiten. Y listo. Ok. Créeme, te va a encantar esta receta. Y pues bueno, amiga, yo creo que te dejo, que te dejes, que te sigas ahí toda poniendo Sí, guapa y para terminar arreglándome, que ya mi esposo debe estar muriendo del hambre allá abajo. ok, amiga. Pues bueno, y recordarles a los amigos que se suscriban, que le den botón a la campanita. Y nos vemos en la próxima receta. Adiós. Eso, chao. Bye. Voy a comenzar mi preparación para mi masa de los gaznates. Aquí tengo mi harina de trigo, mi media cucharadita de bicarbonato y mi cucharada de azúcar. Yo voy a revolver bien todo esto a que se integre. Y después en mi batidora con el globo puesto, que es este, voy a empezar a montar mis yemas a que estén a punto de nieve. Bueno, que están esponjadas, más bien, a punto de nieve no. Entonces voy a proceder a hacer eso y enseguida les muestro los demás pasos. Bueno, aquí tengo mi batidora y voy a incorporar las... Y vamos a empezar a batir a velocidad alta. Bueno, y después más o menos de 2 minutos de estar batiendo, nuestras yemas tienen esta consistencia. Entonces ahora lo que voy a hacer es cambiar el globo de mi batidor por esta herramienta, esta parita, para empezar a integrar la masa. Una vez que cambiamos la herramienta de la batidora, la palita, lo que voy a ir haciendo es a velocidad baja ir integrando la mezcla de la harina y el alcohol que ustedes tengan. Puede ser ron o coñac o bueno, lo que ustedes tengan ahí en casa en disposición. De preferencia un alcohol que tenga azúcar. Y esto lo vamos a hacer a velocidad media baja para que se vaya integrando poco a poco. Una vez que ya vertemos toda nuestra harina y nuestro alcohol, ahora sí vamos a darle velocidad alta para que se integre más rápido todo. Bueno, antes de darle velocidad alta, lo que yo voy a hacer es levantar mi preparación y con una palita voy a retirar todo lo que se encuentre en las orillas. Y ahora sí, bajamos y procedemos a darle a velocidad alta. El siguiente paso es incorporar nuestra mantequilla derretida a la masa integrada. Esto es muy importante hacerlo a velocidad baja para que se vaya integrando poco a poco de la siguiente manera.
Y bueno, mi mezcla ya terminó de incorporarse. Si se dan cuenta, miren, la batidora ya no agarra masa. Esto significa que nuestra masa está lista para ir a reposo. Bueno, yo aquí tengo ya mi papel film preparado. Lo que voy a hacer es retirar toda mi masa de mi batidora. Miren, les muestro, yo amaso un poquito más con las manos para formar una bolita y ponemos en nuestro papel film, envolvemos bien y esto va al refrigerador 30 minutos. Como no tenía yo moldes para canelonis, entonces lo que hice yo fue con un tubo de papel de cocina o de film que se me acabó. Lo que hice fue enrollarlo con papel aluminio y con esto vamos a freír nuestros gaznates. Ahora vamos a aprovechar para preparar el merengue. Este merengue lo podemos usar para las dos cosas, los gaznates y unos merenguitos que voy a hacer, porque pues entre la pasta de los gaznates y la carbonara sobra mucha clara de huevo, entonces hay que aprovecharlo y hacer algo rico también con ello. Ok, en una olla yo tengo baño María, agüita, pero que no esté hirviendo, tiene que estar solamente que suelte el vaporcito, si ustedes lo pueden ver. Entonces aquí vamos a echar todas nuestras claras de huevo. Y nuestra taza de azúcar. Y esto lo vamos a estar revolviendo con el globo hasta que se integre, hasta que el azúcar se integre a las claras y se desaparezca. Voy a verificar de nuevo mi temperatura. Obvio, si ustedes tienen un termómetro digital va a ser muchísimo más rápido y más exacto. Porque yo ya veo súper derretida mi mezcla y lo que no quiero es que se empiecen a cocer mis claras. Y sí, listo, miren. Bueno, no sé si se alcanza a ver, ya está mi temperatura y les voy a mostrar. Si se dan cuenta, miren. Ya está súper líquida mis claras. Y de hecho ya no se ve el azúcar, ya se ve como liquidito. ¿Ya vieron? Ya está líquida mi mezcla. Entonces esto significa que ya es tiempo de batirla. Ahora lo que yo estoy haciendo es vaciar mi mezcla de mis claras a mi batidora. Y lo que voy a hacer es batir a velocidad alta hasta que formen picos, que es el punto de nieve. Miren, mis claras ya están casi a punto de, ahora sí que a punto de quedar, todavía les falta un poquito más de batido. El merengue ya se ve súper brillosito. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es agregarle sabor, más o menos una cucharadita de vainilla, ahora sí que de esencia de vainilla, eso es a tu gusto. Y voy a volver a mezclar. Bueno, y como podrán ver, miren. Mi merengue ya quedó, ya hace el pico, de hecho ya no se esparce, entonces esto significa que ya está listo mi merengue. Ok, como opcional, si ustedes le quieren dar un toque ácido a su merengue, le pueden agregar una cucharadita de vinagre de vino tinto o de vino blanco de preferencia, o una cucharadita de jugo de limón. Y batimos para integrarlo. Nuestro merengue está enfriándose, yo voy a hacer la masita, voy a tirar nuestra masa de los gaznates. En mi mesa de trabajo yo voy a enharinar un poquito. Voy a agarrar una porción de nuestra masa. Y lo que voy a hacer es proceder a estirarla lo más delgado posible con nuestro rodillo. Ay, bueno, yo creo que ya quedó súper delgadita. De hecho, yo ya puedo ver. Entonces, lo que voy a hacer es partir un rectángulo en el que yo pueda envolver por completo mi molde. Ay, ahí está. Ahí está.
y lo voy a unir con un poquito de agua. Listo, miren, yo ya lo uní con tantita clara que me sobró. También puede ser con agua, yo ya lo uní y me sobra, no está completamente pegado al molde, tiene movimiento. Entonces esto ya está listo para llevarlo a freír. Nuestro aceite ya está hirviendo, ya está caliente. Es muy importante que tengan una pinza para manipularlo y también que tengan su rejilla preparada o su plato con papel absorbente para retirarlo. Y los metemos a freír hasta que estén doraditos. Listo, miren, mi gaznate ya agarró colorcito, ya está doradito de todos lados. Entonces yo ya lo saco del aceite y lo voy a poner en mi rejilla para que se quita el exceso del aceite. Lo saqué, lo dejé que se enfriara tantito y si se dan cuenta queda todavía un poquito blanquito por adentro. Entonces lo que yo voy a hacer es darle otra pasada sin el molde rápido para que se dore también de adentro mi gaznate, pero rapidísimo, ni 10 segundos. Bueno, y ahora es momento de rellenar nuestros gaznates. Entonces en una manga pastelera, yo la verdad es que la que tengo es muy pequeña, vamos a rellenarla con nuestro merengue que hicimos previamente. Con cuidado. Listo. Ya lo tenemos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es empezar a rellenar con cuidado nuestro gaznate. Desde adentro hasta afuera. Que se vea el merenguito. Y listo, miren. Ya está relleno. Miren, ya quedaron listos y bueno, también lo típico es que si ustedes le quieren dar un toquecito más colorido, le pueden poner algunos chochitos de colores y dejarlos así súper lindos. Y miren, a mí me sobró bastante merengue, entonces lo voy a aprovechar y voy a hacer unos merenguitos horneados para que mi marido mañana se los lleve al trabajo o igual y cae. Es con la manga pastelera. Yo ahorita no tengo tiempo de hacerlo con la manga pastelera, entonces les voy a dar esta opción más rápida. En una bandejita toman una cucharada sopera de su merengue y lo van colocando. Bueno, miren, listo. Ya están mis merengues listos para llevarse al horno. Esto más o menos va a ser 1 hora, calor arriba, calor abajo. Es muy importante que sea a 110 grados o 120 grados, dependiendo de la potencia de su horno, es que sea muy bajito. Y por lo menos es un proceso largo de cocción, son más o menos entre 60 minutos y 90 minutos. Entonces solamente hay que revisarlos y cuando ya estén duritos de la parte de arriba, ya no se hunde el dedo, es momento de sacarlos.